Buen día con todos. El tema de nuestro grupo es la extracción en fase sólida. Los integrantes son Marcelo Aguilar, Darío Lindado, Luis Mesa y Génesis Vera. El objetivo de esta presentación es describir la técnica de la fase sólida, que es SPE, la SPE dispersiva y la microextracción en SPE, su fundamento, la instrumentación, el procedimiento, las ventajas, las aplicaciones y variantes del mismo. Siguiente. La extracción en fase sólida o SPE es un proceso de separación selectiva muy semejante a la cromatografía en columna que permite separar moléculas con propiedades similares, las cuales van a ser retenidas o eluidas por afinidad con la fase estacionaria y con la fase móvil respectivamente. Siguiente. Se puede observar la SPE resumida. En un absorbente se encuentran interferentes y analito. El interferente en color naranja es separado y el analito en color azul es separado también. Siguiente. Por su semejanza con la cromatografía, los componentes son tres: la fase móvil, la columna y la fase estacionaria. La fase estacionaria, también llamada absorbente o sorbente, es un depósito o un lecho sólido o un líquido retenido en un sólido. Tiene forma de cartucho o disco, el cual va a retener el analito. La retención será mejor mientras más se parezca químicamente el absorbente con el analito, y mientras mayor sea la superficie, también va a ser mayor la retención. Básicamente se trata de sílice modificado químicamente, y esa modificación permite su clasificación en apolares o polares, ácidos álcalis o neutros, hidrófobos o hidrófilos y aniónicos o catiónicos. El C18 es un absorbente apolar e hidrófobo. El PSA, primer y secundaria amine, es polar, álcali, hidrófilo y tiene afinidad por los cationes. La fase móvil es el solvente que se aplica a la columna una vez que ya ha sido inyectada la muestra, y se va a encargar de eludir tanto las interferencias como el analito, dependiendo de la fuerza del solvente. Mientras mayor sea la fuerza, más afinidad hay con el analito y menos con los interferentes. Mientras menor sea la fuerza, menor afinidad hay con el analito y más con los interferentes. La columna. La columna es el lugar donde va a llevarse a cabo la elusión, y puede estar hecha de plástico o de vidrio. Hay muchas presentaciones, dependiendo del número de muestras, dependiendo del volumen de muestra, dependiendo de la retención que se busca. El cartucho es el que tiene la mayor retención en relación con su volumen. Siguiente. El proceso de separación consta de 5 pasos: preparación de muestra, acondicionamiento de columna, inyección de muestra, el lavado de interferencias y la dilución del analito. Siguiente. En la preparación, se prepara la muestra para que tenga la mayor afinidad con el absorbente, y puede ajustarse la fuerza iónica, su pH puede centrifugarse o puede filtrarse con el fin de eliminar partículas interferentes. Siguiente. El acondicionamiento se divide en acondicionamiento y equilibrado. En el acondicionamiento se humedece el absorbente con un solvente que sea afín al analito, lo cual remueve impurezas y solvata el absorbente para que tenga una mayor interacción con la especie de interés. Y en el equilibrado se remueve el exceso de analito mediante un solvente que sea semejante a la matriz de la muestra. En la inyección simplemente se inyecta la muestra a la columna, que en el caso de usar una jeringa hipodérmica que ejerce una presión positiva, se puede conectar con la columna mediante un adaptador y una válvula. Ese flujo, el flujo se va a ver favorecido por la presión positiva de la jeringa. En el lado de interferencias se inyecta un solvente que sea afín con las interferencias, y la fuerza del mismo va a ser gradual, va a crecer gradualmente, sin afectar a los analitos. Siguiente. En la elusión se inyecta un solvente que sea afín con el analito, que tenga una mayor afinidad con el analito que la afinidad que hay entre absorbente y analito. Y el volumen de elusión tiene que ser el menor posible, porque uno de los propósitos de la SPE es concentrar el analito. Siguiente. La evaporación del solvente, la cual puede ser completa o incompleta, la deshidratación por sulfato de sodio y la reconstitución con,
con solvente matriz o con fase móvil cromatográfica son los pasos adicionales de la SPE. Y solo se puede dejar secar el absorbente justo antes de la elución, porque al hacerlo se disminuyen las interacciones absorbente-analito. Se puede observar el proceso de separación resumido. Siguiente. El tipo de separación se basa en la interacción absorbente y analito y puede ser tres tipos: fase normal, fase reversa y fase de intercambio iónico. En la fase normal, las interacciones son polares o muy apolares. En el acondicionamiento, los solventes son apolares. En el lavado, son apolares, pero progresivamente más polares. Y en la elución, los solventes son más polares que el absorbente. En la fase reversa es lo opuesto. Las interacciones son apolares o muy polares. Los solventes son polares, progresivamente más polares hasta superar la polaridad del absorbente. En el intercambio iónico, las interacciones son iónicas y tanto en el lavado como en el acondicionamiento, el pH tiene que ser de ionización. Los solventes van a tener una baja fuerza iónica y van a aumentar la fuerza iónica progresivamente, hasta que llegue el punto en la elución de que el pH, además de ser de neutralización, el solvente va a tener una gran fuerza iónica. Se puede observar distintos absorbentes de acuerdo con el tipo de separación. Siguiente. Las ventajas de la SPE: reduce el volumen de muestra y con ello elimina interferencias y concentra el analito. Se reduce el volumen de solvente que se usa en la separación, a diferencia de la extracción líquido-líquido, y además también permite transformar la matriz de la muestra mediante la reconstitución. Siguiente. Una de las aplicaciones de la SPE en el ámbito forense es la cuantificación de ketamina en orina, plasma, suero y sangre. La muestra se prepara mediante la adición de un estándar interno, por centrifugación y por ajustes de pH mediante bofrofosfato y fosfato de sodio. Para el acondicionamiento se utiliza metanol, agua destilada y más bofrofosfato. Y el caudal de la muestra, el caudal de la inyección es de entre 1 y 2 mililitros por cada minuto. Siguiente. En la columna se lava con agua destilada, con ácido acético y con metanol. Y se tiene que dejar secar para la elución, en la cual se aplica una mezcla de cloruro de metileno, IPA e hidróxido de amonio, recogiéndose con un caudal de 1 entre 2 minutos. Pasos adicionales: se concentra el uvato hasta sequedad, se reconstituye con acetato de etilo y se inyecta al cromatógrafo de gases. Gracias. Tenemos como siguiente tema la microextracción de fase sólida. El fundamento de esta extracción se basa en la diferente afinidad presente en el analito o de la matriz, por una fase sólida o por la propia muestra líquida. De modo que cuando se hace pasar la muestra a través de una fase sólida, algunos compuestos quedarán retenidos en ella, mientras que otros pasan inalterados. Las características de este método la hacen muy adecuada para la eliminación de interferencias, la preconcentración de analitos, el cambio de fase cuando el analito está en una emulsión o una suspensión, y la conservación en la matriz de la muestra y el recubrimiento de la fibra. En esta imagen nosotros podemos observar, no, en la anterior, sí, cómo se puede distribuir las diferentes muestras para poder realizar la cromatografía. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, los tipos de procedimiento. La extracción se puede llevar a cabo tanto en el espacio de la cabeza, que sirve para los analitos volátiles en la muestra líquida y sólidas, o por inmersión directa, también llamada por inmersión de fibra en la muestra, para muestras líquidas o extractos orgánicos de muestras sólidas. En la segunda imagen puede ser más acoplada a lo que es la cromatografía de gases porque se usa lo que es temperatura. Siguiente, por favor. Bueno, en la instrumentación se consta de una fibra larga de sílice fundida, recubierta por un sorbente. La fibra está unida a un pistón de acero inoxidable, cubierto por una aguja protectora adaptada a un cuerpo de jeringuilla. Por este caso, el émbulo no va a aspirar la muestra, sino que solo va a encargarse de salir la fibra al exterior
o de introducirla en el interior del dispositivo. Siguiente. Bueno, el procedimiento. El procedimiento de esta técnica consta de dos primeras etapas. La primera etapa, que es la extracción, que se basa en la fibra está recubierta por un sorbente que se pone en contacto con la muestra con tiempo y la temperatura controlados y predeterminados. En esta etapa se procede a la migración de analitos desde la disolución hasta la fibra, concluyendo con el proceso de equilibrio entre ambas. Bueno, en la segunda etapa se retiran los analitos retenidos en la fibra y se puede analizar térmicamente o por adición de un disolvente orgánico según la técnica que se vaya a utilizar posteriormente. Siguiente. Bueno, la naturaleza de la fibra dependerá de los analitos a determinar. La fibra tiene distintos tipos de recubrimientos, de manera que pueden utilizarse para la separación de un amplio grupo de compuestos. Los más comercializados, por así decirlo, para los que son los compuestos polares, son los fenoles, y recubrimientos apolares para los analitos apolares son el tolueno, el benceno y el etilbenceno. Las ventajas que yo encontré, todavía no cambies, que yo encontré en esta técnica, que este es un dispositivo portátil y lo hace muy útil para la realización de este análisis. Y también encontré una desventaja, que esta técnica puede ser un poco, o sea, no es tan sensible. Siguiente, por favor. Bueno, en las variantes, en la primera imagen podemos observar esta técnica se llama InTube y que es conectado a un automuestrador de cromatógrafo de líquidos. El capilar será el que realice la preconcentración y el sistema de cromatográfico. Gracias a este acoplamiento se puede llevar a cabo la extracción de concentración, de absorción e inyección de analitos de forma automatizada, siendo bastante más útil para el acoplamiento convencional. En el segundo tenemos la extracción por absorción de barras agitadoras. Este proceso es sencillo, los analitos son extraídos introduciendo a la barra magnética recubierta por un polidimetil silixano en la muestra directa o en el espacio de la cabeza. A continuación, la barra se retira de la muestra y se limpia en agua seca, y los compuestos extraídos por la barra son desorbidos térmicamente y se introducen en el cromatógrafo de gases. En la siguiente muestra, el dispositivo consta básicamente, todavía no cambies, en la combinación de inyectores de series. El primero introduce una barra magnética de agitadores donde se lleva a cabo la disolución propiamente dicha. El segundo da lugar al que son los arrastres de los analitos disolvientes. Los parámetros que se optimizan son similares a las antes dichas, que son parámetros para optimizar similares, que son condición de muestra, tiempo y temperatura. En el segundo caso es un acoplamiento, que consiste en una aguja hipotérmica y se realiza para análisis in vitro. Siguiente, por favor. Bueno, las aplicaciones de la microextracción en fase sólida, bueno, es un campo en el que más se ha empleado sin duda esta técnica, es en el análisis medioambiental. Sobre la base del principio de la absorción y desorción de esta técnica, se utiliza en la fibra recubierta para contratar los compuestos volátiles y semivolátiles de la muestra. Se utiliza ampliamente en una variedad de aplicaciones, ya como ya lo he dicho, medioambientales, biológicas, farmacéuticas, alimentos sólidos, líquidos, etc. Gracias. Ya, buenos días, yo les voy a hablar sobre la extracción de fase sólida dispersa. Es una extracción en fase sólida dispersa que utiliza el método Ketchum. Es un sistema de extracción en fase sólida dispersiva que implica dos etapas fundamentales. El método también se hace uso de material absorbente que está en contacto con la muestra, surge como un método de tratamiento de las muestras y frutas vegetales. Como en la primera
En la primera etapa se va a hacer una extracción con un disolvente orgánico, generalmente acetonitrilo, en presencia de diferentes sales. Las sales que pueden ser empleadas en esta etapa son el sulfato de magnesio, el cloruro de sodio, el citrato tribásico de sodio dihidratado y citrato de sodio dibásico sesquihidratado. Estas funciones van a variar. Por ejemplo, el sulfato de magnesio va a mejorar la recuperación del analito, a facilitar la partición de los pesticidas en la fase orgánica, gracias a que esto va a requerir agua. El cloruro de sodio ayuda a controlar la polaridad, favoreciendo la separación de fases entre el contenido de agua y la orgánica. El acetato de sodio va a ayudar a la regulación del pH. Las sales de nitrato se emplean para ajustar el pH a valores de 5.5, donde se va a extraer la mayoría de los compuestos y ácidos básicos. Ya, la selección de las sales va a emplear diferentes compuestos, como por ejemplo el método original, que como ya lo dije, es el Catcher, que va a utilizar el sulfato de magnesio y cloruro de sodio. El método OAS 2007 0.1 emplea el sulfato de magnesio y acetato de sodio. El método EN 1562 va a combinar el sulfato de magnesio, cloruro de sodio, citrato tribásico de sodio dihidratado y citrato de sodio dibásico sesquihidratado. Gracias. Segunda etapa. Corresponde a una limpieza del extracto mediante la extracción en fase sólida dispersiva. Este paso facilita la eliminación del agua residual de los compuestos presentes en la matriz del alimento que podrían provocar interferencias en el análisis, como los lípidos, azúcares, ácidos orgánicos y pigmentos. Las sales disolventes empleados en esta fase son sulfato de magnesio, la cual elimina el exceso del agua residual. Dentro de la amina primaria y secundaria, elimina los ácidos orgánicos, ácidos grasos, azúcares y pigmento de antocianina. El solvente C18 elimina grasas, esteroles y otras interferencias no porales de la muestra. Dentro de su carbón negro grafitado, elimina los pigmentos de la muestra como clorofilas, sin afectar a los compuestos planares. Dentro de su elaboración de muestra, la muestra para el análisis debe ser lo suficientemente homogénea o necesario para seleccionar la proporción de la muestra para la que se le aplica el límite máximo de residuos, la cual se deben eliminar aquellas partes que puedan afectar a la homogeneización, como por ejemplo el hueso de las frutas, ya que se debe evitar la pérdida de zumo o carne durante la preparación de la muestra. También hay que tener en cuenta el tipo de alimento con el que estamos trabajando, ya que este aspecto va a condicionar la cantidad de muestra necesaria para el análisis. La humedad de la muestra es un factor a tener en cuenta para una correcta extracción de los compuestos de interés. No hay que olvidar que este procedimiento de extracción fue diseñado para frutas y verduras con un contenido en humedad elevado, de forma que si los alimentos a analizar poseen un contenido de agua inferior al 80%, será necesario incorporar agua para optimizar la extracción. A continuación, ya. Dentro de los materiales que se han utilizado tenemos lo que es la balanza analítica, las espátulas, pipeta automática de 1 y 10 ml, tubos de centrífuga, reactivos químicos, acetonitrilo, sulfato de magnesio, amina primaria, secundaria y cloruro de sodio. Dentro del procedimiento experimental se va a hacer en dos fases. La primera es la fase de extracción, que vamos a utilizar un tubo de centrífuga que se van a pesar 10 gramos de naranja previamente triturada, asegurando que el contenido sea homogéneo y lo más respectivamente posible en la fracción comestible de la muestra. A esto se le van a agregar 10 ml de acetonitrilo y se agita vigorosamente durante 1 minuto. Después se le van a añadir 4 gramos de sulfato de magnesio, 1 gramo de cloruro de sodio. Es importante introducir en el tubo la muestra y luego las sales para evitar la aglomeración de estas. Se agita manualmente y luego se centrifuga durante 3 minutos a 3.300 partes por millón. La segunda fase va a ser la fase dispersiva. Estos se van a tomar los 4 mililitros del sobrenadante obtenido
tras la centrifugación y se lleva a un tubo que contiene la fase dispersiva compuesta por 100 miligramos de amina primaria secundaria y el cloruro de sodio. Luego se van a agregar 600 miligramos de sulfato de sodio. Ya. Esto se va a llevar a agitar durante 30 segundos, asegurándose que todas las mezclas queden bien compactas, y se lleva a centrifugar nuevamente durante 3 minutos a 3.300 partes por millón. Tras la centrifugación se toma la alícuota de 1 ml de solvente nadante y para llevarlo a evaporar. Luego vamos a proceder con el lavado, que esto mediante el lavado se va a eliminar algunos compuestos presentes en la muestra que podrían interferir en el análisis posterior. Estos compuestos como azúcar, ácidos grasos, ácidos orgánicos, pigmentos y esteroles y otras interferentes no polares requieren solventes específicos para cada uno de ellos. La composición de la muestra del solvente de la extracción de la fase sólida dispersiva utilizados en cada caso dependerá de la composición del alimento. Como por ejemplo el sulfato de magnesio va a eliminar el exceso de agua residual. La amina primaria secundaria elimina los ácidos orgánicos, ácidos grasos, azúcares y pigmentos de antocianamina. El solvente C18 o carbono 18 va a eliminar lo que son las grasas esteroles y otros interferentes no polares de la muestra. El carbón negro grafitado elimina los pigmentos de la muestra como clorofilas y carotenoides, sin afectar a los compuestos clonales. La selección de la fase sólida dispersa va a depender del tipo de alimento que es analizado. Así existen diferentes protocolos. Es decir, se van a lavar lo que son frutas y verduras en general, las frutas con grasa y cera, frutas y verduras y pimienta. Para llevar a cabo el lavado del extracto se transfiere una alícuota en la fase de acetonitrilo y un tubo de centrífugo que contiene la mezcla dispersiva, seleccionando y finalmente se vuelve a centrifugar la solución. Gracias. Su determinación analítica. Finalmente, los extractos obtenidos en la fase anterior se pueden analizar directamente por cromatografía de gases o cromatografía líquida de alta eficacia. En algunos casos puede ser necesario evaporar el disolvente del extracto recogido y posteriormente reconstruirlo en otro disolvente más compatible con nuestro sistema analítico. Dentro de su caso de aplicación podemos ver como un ejemplo un procedimiento experimental para la extracción en fase sólida dispersiva de los residuos de plaguicidas presentes en una muestra de naranja. El protocolo seleccionado para el análisis es el método original de Ketchers. Por ello, las sales a emplear en esta etapa son un sulfato de magnesio y cloruro de sodio. En la fase de extracción, en fase sólida dispersiva, emplearemos y el procedimiento general para frutas y vegetales, ya que no se trata de muestras con un alto contenido lipídico ni fuertemente pigmentadas. En conclusión, podemos decir que este trabajo investigativo se conoció el fundamento de la extracción de fase sólida, la cual se divide en 3 partes esenciales, como es la fase sólida, dispersión y microextracción. El fin de estas técnicas es la separación necesaria, ya que muchas veces la muestra a analizar es demasiado compleja y necesitamos eliminar interferencias para poder realizar la determinación final. En el primer caso se logró definir la primera técnica que corresponde a la fase sólida, el cual se describe al protagonista de este método, que es la fase estacionaria, la cual recibe el nombre de adsorbente o sorbente. El adsorbente puede ser un depósito o lecho sólido o líquido retenido sobre un sólido. Por otro lado, el método de dispersión hace uso de un material absorbente que está en contacto con la muestra, es decir, que suelen obtener extractos bastante puros que no requieren de limpieza. Y por último tenemos la microextracción, en la cual hace referencia a las diferentes afinidades que presenta el analito o la matriz, por una fase sólida o por la propia muestra líquida. De modo que cuando se hace pasar la muestra a través de la fase sólida, algunos compuestos quedarán retenidos en ella, mientras que otros pasan inalterados.